Y porque estás en nosotros, Señor. Qué privilegio tenemos de conocer a un Dios vivo, no a un Dios hecho por mano de hombre, sino a un Dios vivo. Un Dios que se deleita en habitar nuestra vida, nuestro cuerpo, y que nuestro cuerpo, Señor, pueda ser ese templo que tanto anhelas, donde tu Santo Espíritu, Señor, habite, hasta que de alguna manera, Señor, nos llames a tu presencia. Permite que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida, Señor, cada uno de nuestros miembros, cada uno de lo que hagamos. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne nuestro corazón. Muchas gracias. En el nombre maravilloso de Jesús ponemos la palabra. Amén y amén. Ocupe su lugar, iglesia, hermanos que están en casa, ocupen su lugar también. Sabe que de alguna manera, pues hemos venido hablando ya durante algún tiempo acerca de la llenura del Espíritu, familias llenas del Espíritu. Y entonces vamos a recordar ahí algunos versículos solamente como para introducir un poco y recordar ahí Efesios 5:21. Sométase cada uno en el temor de Dios, los hijos a los padres a los hijos, la esposa al esposo. Ese es someternos unos a otros porque somos una iglesia o debemos de ser una familia llena del Espíritu Santo. Entonces, esa es la parte. Y luego viene el versículo 22. Las casadas lo estén a sus maridos, ¿verdad? Como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sus maridos en todo. Y recuerde que ese en todo tiene que ver con la manera de la vida del esposo, ¿verdad? Un esposo lleno del Espíritu Santo no va a llevar a su familia, a su esposa, a cometer cosas fuera de la palabra de Dios, porque él es el que de alguna manera está recibiendo de parte de Dios la dirección que de alguna manera hay que dar a la familia. Y yo le he pedido mucho al Espíritu Santo que levante varones, esposos en la iglesia, aquí en Betel, en la iglesia en general, que podamos verdaderamente tomar nuestro papel, que verdaderamente podamos estar llenos de su Espíritu para poderle dar la dirección que Dios quiere que nuestra familia vaya teniendo. Después viene el versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y esto es importante porque a veces no sabemos cómo, pero con esta, así como Cristo, varones, el Señor nos derriba todo, porque Él es el ejemplo. Entonces, si no sabes cómo amar a tu esposa, ve a Cristo. Observa a Cristo, lee de Cristo, empapémonos de Cristo. Date cuenta lo que Cristo hizo, hace y seguirá haciendo por su iglesia. Entonces ahí tenemos el ejemplo mayor, por eso no podemos hacernos a un lado. Así como Cristo, ¿verdad? Amó a la iglesia y la ama y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ahí no fue donde nos quedamos la última vez, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Y decíamos que algunos piensan que se refiere a los rituales que tenían como en el tiempo de Esther, pero la palabra ahí, ¿verdad? Por la palabra, esa frase, la palabra es rema, es decir, lo que el Señor nos está dando, la frescura de lo que estamos leyendo en la palabra, lo que Él nos va regalando diariamente. Entonces, apenas compartíamos el día del sábado, ¿verdad? En el 31, en donde decíamos que la lectura de la palabra debe ser diariamente. Debe de ser diario, porque Dios diariamente nos tiene que dar dirección a cada uno de nosotros
como familias, sí el esposo, también la esposa, también los hijos, porque debemos de tener algo de parte de nuestro Dios. Versículo 27, que es a donde vamos a iniciar, dice ahí, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta frase es muy importante, a fin de presentársela, estar al lado de. No sé cuántos les guste, no encuentro la expresión adecuada ahorita, ¿no? Cargar con su esposa. A veces decimos, no, tú quédate por allá y yo por acá. Ay, ahí, lo menos que podamos estar. La verdad es que a fin de presentárseles a estar al lado de ella, estar junto a ella. Porque mire, cuando estamos juntos, ¿verdad? ¿No le ha pasado que nos impregnamos el uno del otro? ¿No le ha pasado que de momento ya son situaciones que venimos de dos culturas diferentes, pero cuando nos unimos, nos hacemos tanto a ella o ella se hace tanto a nosotros que ya vamos adquiriendo ciertas costumbres, ¿verdad? Como matrimonio, ciertas cosas que nos van identificando. Ya no podemos estar separados de ella, ni ella de nosotros. Estoy hablando de familias que estamos llenos del Espíritu. Estoy hablando de matrimonios que estamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, es porque ese es el ejemplo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, ¿verdad? Esta frase es algo muy interesante porque viene de doxa. Entonces, el Señor se la está presentando de la mejor manera, de la mejor forma. No es lo mismo cuando nos casamos y que ella tenía 17 años a que hoy ella tiene más de 20. Para llegar a cenar. No, sí me entienden las mujeres, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. Por eso el Señor es claro, o sea, la mujer de tu juventud. Yo les decía en algunas de las predicaciones, las señoritas ahorita no necesitan inyectarse Botox. No necesitan hacerse ninguna cirugía, no sé por qué les da por hacerlo. A las mujeres y a los hombres más ahora. No lo sé, pero no necesitarían, porque tienen un rostro hermoso. La piel lozana. Algo hermoso. Lógicamente que conforme van pasando los años, pues esto que está ahorita retirado se va arrugando. Y ahorita vamos a ver algo al respecto, se va arrugando. Pero qué hermoso es poder envejecer al lado de ella y al lado de él. Qué hermoso es poder verla como la primera vez cuando nos las encontramos, cuando nos cautivó. ¿Sabe qué? A mí me cautivó la que hoy es mi esposa aquí en este lugar. Ella no pertenece a este lugar, pero aquí me cautivó. Porque en alguna ocasión invitamos a mi suegro a venir con la familia, porque él tiene diferentes grupos en Jesús de Nazaret, cuando él servía en Jesús de Nazaret. Tenía el grupo de cuerdas, tenía el de la familia, donde participaban sus cuñadas, el Maranata parece, y tenían tantos, pero también él tenía en la familia y a cada uno le proyectaba una voz diferente, la que podían entender y manejar, y ellos siempre cantaban a voces. De hecho, cuando yo me hice novio de Betsy, me gustaba porque cuando ellos iban llegando, la mayoría de las veces venían cantando, y venían cantando a voces. Entonces, cuando yo la invito aquí y ella viene, wow, me cautiva. ¿Y cómo habrán sido mis ojos hacia ella en una pureza que
Mi cuñada, la más chica, el Cupido, Rebe, le dijo, le gustaste a Jona. O sea, algo vio. Pero que así como esa ocasión me cautivó, que ella me siga cautivando. Han pasado los años, pero yo la sigo viendo hermosa. Han pasado los años, pero que Jimmy te siga viendo hermosa, que Mickey te siga viendo hermosa, que vengan los años, pero que cada día nos enamoremos más para presentársela una iglesia gloriosa, bajo algunas circunstancias como esta, sin mancha, ¿verdad? Sin mancha. Ahora, déjeme, antes de ir a observar esta parte, quiero que leamos 2 versículos que están en Romanos, porque vea lo que el Señor ha hecho por la iglesia, porque estamos en el ejemplo del Señor. Mire lo que ha hecho. Romanos 6:13 dice, ustedes ya han muerto al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Que no nos damos cuenta, pero el pecado nos mata. Pero cuando venimos a Cristo, volvemos a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Hay que prestar atención, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya el Señor hizo algo en nosotros, no te confíes, no nos confiemos. Dice, más bien entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Qué interesante, porque se quiere presentar una iglesia como gloriosa. Entonces hay que presentarnos y hay que hacer lo que a Él le agrada. Hay otro versículo más en Romanos que dice así, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿cuántos dicen amén? Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Se da cuenta una vez más? ¿Verdad? Así es como se le debe adorar. La 60 nos los proyecta de una manera difícil, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es la versión que conocemos de la 60. La del lenguaje actual me gusta mucho. Así es como se le debe de adorar, haciendo lo que a Él le agrada, sirviéndole a Él. Hermano, Dios, déjeme decirle algo, Dios como iglesia no nos llamó para calentar una banca, se lo digo con todo el respeto. Dios nos llamó para servirle, porque en medio del servicio es lo que de alguna manera todas esas obras van a pasar algún día por el fuego. Y si ese no, si es hojarasca, si es madera, todo esto ante el fuego queda algo, pero si son perlas preciosas, si es oro, si es plata, ¿habrá recompensa? ¿Para qué es la recompensa? Para Él. Para Él. Entonces, hermano, yo le invito, hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer. En la iglesia hay mucho que tenemos que hacer. Y yo le invito para que de alguna manera aprendamos a buscar a Dios para servirle de la manera como a Él le agrada. Porque Él quiere presentarse una iglesia como gloriosa, gloriosa. Ahora, ¿sabe cómo es el amor de Cristo hacia su iglesia? Diga conmigo, es perfecto. Ese es el amor de Cristo hacia su iglesia, es perfecto, ¿verdad? Es perfecto. Y es tan perfecto que Él no deja de trabajar en su iglesia. Nos ha insistido una y otra vez, y Él no lo va a hacer. Él, aunque usted diga, ya párele, no. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere lo mejor. Él quiere lo mejor. Y parecería que ya podíamos entender, y a lo mejor estamos entendiendo, pero el Señor dice, no, todavía te falta más. Y ¿sabes qué? Quiero seguir trabajando ahí. Miren lo que dice Colosenses 1:21 y 22. Porque es también en el lenguaje actual. Antes ustedes estaban lejos de Dios. ¿Y eran qué? Sus enemigos. Pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo,
Ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él como sin pecado y libres de culpa. O sea, Él ha hecho todo. Entonces, el ejemplo, recuerden que estamos en el ejemplo de lo que, esposos, tenemos que tomar ejemplo de lo que Jesús ha hecho con la iglesia, está haciendo con la iglesia para que también nosotros lo repercutamos con nuestra esposa. Ese es el sentido que les tenemos que dar en este versículo 27, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hizo esto el Señor? Ahora sí va a tomar sentido el versículo 27 en donde dice, para que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pues ya toma sentido. Todo esto lo ha hecho el Señor y ha proporcionado esto en la iglesia para tener una iglesia sin mancha. Esta palabra sin mancha es sin defecto. ¿Y sabe a qué alude un poco a lo del Antiguo Testamento? Porque cuando el pueblo de Israel iba a traer un sacrificio al Señor, no podía agarrar cualquier cordero. No podía agarrar cualquier animal para el sacrificio, no lo podía agarrar. ¿Qué tenía que hacer? Revisarlo y darse cuenta que no tuviera ningún defecto, que fue una de las cosas que en Malaquías el Señor de alguna manera le reprocha al pueblo. Oye, ¿cómo me traes este perniquebrado y este ciego? Oye, a ver, llévaselo a tu príncipe, llévaselo a tu rey, a ver qué te dice. Ahora, ese es algo interesante, no es el tema, pero yo quiero que usted entienda, hermano, que si el Señor le dice eso al pueblo es porque sabe y Él ve, porque es un Dios vivo. Entonces, Él sabe lo que le estamos ofreciendo, Él sabe lo que le estamos trayendo. No es un Dios hecho por mano de hombres que no se da cuenta si le llevas unas rosas ya marchitas o si le llevas ya deshojadas o si ya le llevan los botones abiertos. No. Él se da cuenta y dice, espérame, no me traigas esto. Porque cuando tú se lo traes, Él lo ve. Y antes de que tú se lo traigas a Él, Él ya sabe la intención de tu corazón. Entonces, a eso se refiere. Está trabajando para una iglesia sin defecto. Porque Él se la quiere presentar así, sin defecto, sin mancha. Y luego dice, sin arrugas. Y estas arrugas, le voy a repetir, tiene que ver con la cara. O sea, usted ve el original Rutus o J. Rutus, no sé cómo pronunciarlo, pero de alguna manera es de la cara, ¿verdad? Sin arrugas de cara. O sea, Él nos está trabajando como cuando éramos jóvenes para presentar de un punto espiritual de una manera hermosa. Y luego dice, y ni cosa semejante. Y esta frase de ni cosa semejante nos habla de todas las deformaciones que el pecado hace en nuestra vida. Porque usted y yo no nos damos cuenta, pero el pecado deforma el rostro. O sea, no sé si usted se ha percatado de alguna persona, ¿verdad?, que solamente con su presencia no dice nada, pero ya tenemos miedo. Nos causa miedo, nos causa temor. O sea, nada más de observarlo. Pero también hemos visto ese rostro que causaba miedo transformado por el Señor, cómo hasta el mismo rostro cambia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos al Señor, lo que hace el pecado de deformarnos, entonces el Señor lo embellece, poniendo en nosotros lo mejor que de alguna manera Él puede sacar de tu vida y de mi vida. Eso es lo que está haciendo el Señor. Eso es lo que Pablo está escribiendo a los Efesios, ¿verdad? Para presentarse una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. El apóstol Pablo regresa una vez más entonces del ejemplo de Cristo, regresa al esposo para decirle, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, déjeme decirle algo, no sé cuántos de los que están aquí, varones, amen verdaderamente su cuerpo, ¿no? Porque parecería que esa es la intención. Si alguien es descuidado es el varón. Somos los varones. Le tenemos miedo a muchas cosas. Le tenemos miedo a las inyecciones, le tenemos miedo a ir al doctor, o sea, le tenemos miedo a todo. No, al rato, yo creo que al rato ya estoy bien. Vete a atender eso. No, esto pasa, esto... Ya al rato ya, nada más déjame dormirme unos 15, mira, con 15 minutos que me duerma, vas a ver que ya cuando me levante, ya estoy. Así somos los hombres. Ya cuando vamos al doctor es porque ya no hay solución. Es porque ya no hay remedio. Cuando llegamos ahí con el dentista es porque ya traemos el cachete hinchado. ¿Tú crees que esté mal mi muela? Le decimos al doctor. Por favor, antes de sacarte la muela, lo primero que tengo que quitar es el absceso que está ahí, tengo que darte esto, tengo que darte el otro. Pero ya vamos, ya cuando ya no podemos ni hablar. Entonces, yo le pregunto, ¿a eso se refería el Señor cuando dice, como a sus mismos cuerpos? Porque si es así, pobre de mi mujer. Pobre de mi esposa. ¿No? Pero déjeme decirle algo, hay algo interesante, ¿no? También los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tantito el 29, por favor, porque hay una parte que dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso debería de ser. Como también Cristo a la iglesia. Como también Cristo a la iglesia. Ahora, aquí hay algo muy importante dentro de esta parte. Cuando dice, así como los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos tiene que ver con unidad. Diga conmigo, unidad. Tiene que ver con unidad. Entonces, la unidad es tal que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La esposa y el esposo son una parte complementaria, no de dos personas, de uno solo. Mire lo que dijo Jesucristo, por favor, ahí en Mateo. Usted lo va a recordar. ¿Cómo dice? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ya no somos dos. ¿Cuántos somos? Una sola carne. Por eso le estoy hablando. Ame a su mujer como a sus mismos cuerpos. Está hablando de unidad. De unidad nos está hablando. Entonces, cuando el esposo podemos pensar que ella es parte de mí, que ella es parte de mi vida, entonces no voy a deparar en alimentarla, en darle para que se alimente. No voy a reparar en protegerla, en cuidarla amorosamente, porque es parte mía. Porque es parte mía. Mire, déjame decirle algo. Hay algo que venimos aquí cuando nos casamos y decimos delante de Dios y de estos testigos. Claro que cuando nos estamos casando, lo decimos y a nosotros nos interesa que se acabe la boda. Que el pastor diga, puedes besar a la novia. Eso es lo que más nos interesa. Pero no sé cuántos prestamos atención a los votos que decimos. Ahora mejore o empeore tu suerte. Seas más rico o más pobre, sano o enfermo, para amarte, cuidarte, obedecerte, hasta que la muerte nos separe.
según el santo orden establecido por Dios. Y de hacerlo así te empeño mi palabra. Pero ¿de cuántas personas nos hemos enterado que cuando la mujer se enferma tiene una enfermedad terminal, la dejan? Se dan la media vuelta y se van. Y lo mismo hay mujeres. ¿Dónde quedaron los votos? ¿Dónde quedó lo que prometimos delante de Dios? ¿Dónde queda la unidad? ¿Dónde queda esta parte que nosotros tenemos que decir? Es que eres mi mismo cuerpo, no te puedo dejar. Tengo que ver por ti. Tenemos que alimentarnos. Te tengo que tratar con mucho cariño. Y la Escritura todavía dice que tanto el hombre como la mujer somos frágiles, pero ella es como vaso más frágil. Más frágil. Entonces debemos nosotros como varones tener cuidado de cómo estamos tratando a nuestra esposa. Iglesia, las cosas en Dios llevan un equilibrio. Todo lo que usted tenga que tratar en algún tema, todo tiene que tener un equilibrio. ¿Se da cuenta que ahora que leímos Proverbios, dice el Señor que las balanzas adulteradas son una abominación para Él? ¿Lo puedes poner de más y de menos? Lo justo, el equilibrio. Si te vas al extremo, es malo. Si te vas al otro extremo, es malo. Entonces tenemos que aprender a vivir llenos del Espíritu para que podamos tener ese equilibrio. Mujeres hacia los varones, varones hacia las mujeres. Ahora, Pablo concluyó con el principio de la unidad sacrificial. Mire lo que dice el versículo 30. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Verdad? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. A mí me gusta mucho esto porque ahorita en el versículo que continúa, ahorita que yo les diga, Efesios 31, porque vamos a leer otros antes, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo toma el ejemplo de lo que vamos a leer en Génesis. Por favor, Davidcito, Génesis capítulo 2, 23. ¿Recuerda esto que dijo Adán? Entonces dijo Adán, ¿esto es ahora qué? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Wow. Isha, porque del Ish. ¿No? Entonces, qué hermoso. Wow, estaba sorprendido Adán. Cuando de repente el Señor le dice, Adán, hey, ya pasó la anestesia. Levántate y anda. Y se despierta Adán. Y wow, lo primero que ves, acostumbrado a ver gorilas, jirafas, gatos, y de repente encuentra a alguien semejante a él. ¡Wow! ¡Qué expresión! Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta yo la voy a llamar varona, porque el varón fue tomado. Ya no somos más dos, sino ¿cuántos somos? Uno. Ahora, observe el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿cuántos? Una sola carne. Esto viene en el Génesis. Esto viene en el Génesis. Ahora, estos mismos versículos o esta parte la ocupa Pablo ahí en el versículo 31. Mire lo que dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. La importancia de la unidad tiene un propósito, La importancia de la unidad en el matrimonio. Somos uno y yo te amo como a mi mismo cuerpo porque hay unidad, hay un propósito.
Y lo primero que yo alcanzo a ver es que la mujer y el hombre antes de que el Señor hiciera a Eva, eran uno. Mira, este versículo hasta hoy lo entendí. Vea conmigo Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. O sea, cuando creó al hombre, porque el capítulo 1 habla de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Entonces, cuando viene y duerme a Adán, y de su costado forma a la mujer, y la presenta, fíjese algo interesante, a ver si me explico. De momento parecerían dos, porque ya no es Adán que adentro trae a Eva, aquí, al costado. Llega el momento en que el Señor lo duerme y saca del costado, saca a la mujer para que sea su compañera, para que esté cerca de él, lo que yo le decía al principio, presentársela a sí mismo, para estar con él, para estar con ella, y mientras todo estaba así, no había problema. Pero parece que ya son dos. Pero la verdad es que tienen que caminar en unidad. No sé si me expliqué. Porque cuando vienes y cuando el Señor los bendice, porque no hay acto sexual en Adán y Eva antes de la bendición de Dios. Después de la bendición de Dios, pudieron disfrutar de su sexualidad. Multiplicaos, fructificad la tierra, señoreen la bendición de Dios sobre ellos. Y cuando de alguna manera viene la bendición de Dios y ellos dos se unen, ¿se hacen cuántos? Uno solo. Esa es la unidad perfecta de lo que Dios quiere en nuestra vida. No sé si esté bien decirlo, pero déjeme echar a volar un poquito mi imaginación para decir, por eso diremos, encontré mi media naranja. Porque por algo elegiste a esta belleza, por algo elegiste a este guapo. No, por algo. La gente de hoy no quiere compromisos, pero los hijos de Dios no podemos hacer a un lado el patrón que tenemos de parte de Dios, el modelo que tenemos de parte de Dios, lo que Él nos ha dejado. Si la gente del mundo piensa de diferente manera, que ellos lo piensen, pero tú y yo no podemos pensar de diferente manera. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que estar en Dios para que hagamos familias sólidas en Dios, llenas del Espíritu, porque hay mucho todavía que hacer. Entonces, y se unirá a su mujer. Aunque Dios dejó en libertad al hombre para formar su matrimonio, bien sabía él que dejaba un hogar para formar otro hogar. Ahora, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vamos a formar un hogar, no hogares. No catedrales y capillitas. No. Eso no nos enseña la palabra. No sé si el Corán lo enseñe. Yo les decía a algunas personas, me llamó la atención ahora que estuvo lo del mundial, a cuánta gente no entrevistaron. Pero me llamó la atención que entre las cosas
que empezaron a ver, porque ya ve que había ciertas restricciones, ¿verdad? La mujer no podía vestir de una manera, y cuidado, y vieran al hombre acariciar y hacer tal o cual cosa. Entre muchas cosas que le preguntaron a una persona de Qatar, le dijeron, oye, ¿y es cierto que a ustedes les permiten tener muchas esposas? Dijo, sí. Sí. Por eso les dije, la Biblia no lo enseña, pero a lo mejor el Corán sí. No lo sé. Pero ellos se sienten contentos. Pero dijo, nada, es que hay una regla muy importante. Yo puedo tener una esposa, pero si quiero tener otra esposa, lo que tiene mi primera esposa lo tiene que tener la segunda. Es decir, si ella tiene una casa, también la segunda tiene que tener una casa. Si a él le compro una lavadora, la segunda también tiene que tener su lavadora. Si a mi esposa le compro un carro, mi segunda esposa también tiene que tener un carro. Wow. Alguien dijo, el problema no es la esposa, el problema son las suegras. Perdónalo, Señor. Bueno, no lo sé. Ahora imagínese si tiene que tener 3 o 4, tiene que ser multimillonario. Que bueno, pues allá se les da, ¿no? Pero no sé si me estoy dando a entender. Yo no estoy diciendo, hermano, entonces puedo. No, 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 no. Eso no sé si lo diga el Corán. La Biblia dice no. La Biblia habla de que solamente puedes tener una familia, no más familias. No una por aquí, otra por allá, y otra por allá, y otra por acullá. Y, caramba, porque parece que luego por allá andamos por diferentes lugares y hay mucha gente que se parece a nosotros. Bueno. Aunque Dios dejó en libertad al hombre para formar su matrimonio, bien sabía que dejaba un hogar para formar otro hogar. Dice, y para unirse. No se refiere tan solo a la unión sexual que tiene que ver y que está incluida, sino a la unión en todo el sentido de la palabra. Porque mire, cuando nosotros nos unimos a nuestra esposa, lo hacemos de una manera espiritual, moral, social, administrativa y por ahí. Síguese. Somos uno. ¿Entiende entonces por qué Adán comió del fruto? Yo siempre me preguntaba y decía, ¿qué Adán no sabía cuál era el fruto? No era una manzana, que la mayoría dice que era una manzana, pero no era una manzana. Y todos se le echan la culpa porque aquí a veces dice que aquí cuando se salta esta parte de aquí, dicen que es la manzana de Adán. No. Imagínense, había comido una papaya, o un melón, o una sandía. No, hombre, qué cosa tan tremenda. No. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que Adán no conocía el fruto del árbol prohibido? ¿Pero por qué lo comió? Porque son uno. ¿Por qué también murió Zafira? Eran uno. Y el problema es que no nos damos cuenta que mis pecados, mis maldades, lo que yo hago afecta a mi esposa. Lo que ella hace me afecta a mí. Hablando de lo malo, pero lo bueno también, si vivimos en armonía con Dios, por supuesto que vamos a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, señoritas, jóvenes solteros, abran sus ojos, pídanle a Dios, vayan a Dios y díganle, Señor, yo quiero que me des, los hombres, yo quiero que me des una mujer llena de tu Espíritu Santo. Mujeres, pídanle a Dios, permíteme encontrar un hombre lleno de tu Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque lo que le afecta a él, me afecta a mí. Porque somos uno.
Y entonces sobre eso usted vea cuántas cosas a veces hemos tenido que sortear por todo esto. Ahora, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando yo estaba meditando en esta parte del versículo tan conocido, vino algo a mi mente que de alguna manera creo que Dios puso en mi corazón. Lo voy a decir por qué. Mire, porque ciertamente yo les decía, somos dos culturas diferentes. Los Velázquez, Chaboya, y los Martínez Álvarez son dos culturas diferentes. Neftalí y Rebe enseñaron a Betsy a conducirse de una manera. Los Velázquez, Chaboya, María y Miguel, o Miguel y María, enseñaron a Jonatán a conducirse de una manera. Somos dos culturas diferentes. Unos somos descuidados. Llegamos y ¡fum! Aventamos los. Ay, no se vaya a salir. ¡Fum! Aventamos. Yo no sé que Lupita le hizo así. ¿Dónde que son mocasines se vayan a salir? No, llegamos y aventamos todo y tiramos todo y tiramos. Ella no. Ella es ordenada. Ella llega y dobla todo y lo pone en su lugar. Le pregunto, ¿ocasionará problemas eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo llego y me voy a cepillar los dientes y agarro la pasta así como si fuera no sé qué. Ella no, ella la va de abajo. Se la va gastando y le saca lo poquito y la pone. ¿Acarreará problemas eso, sí o no? Claro que sí, somos dos culturas diferentes. Y de ahí le puedo dar muchísimos ejemplos. Mire, por ejemplo, le voy a regalar uno más. Porque ya se me está acabando el tiempo. Le voy a regalar uno más. Cuando a nosotros como Velázquez, Chaboya nos invitaban, que era difícil que a veces fuéramos y casi nada más íbamos con mis tíos, pero aunque fuéramos con mis tíos, nunca llegábamos con algo para el lugar donde nos invitaban. No, nunca llegamos, nos invitaron y llegamos, ya venimos a comer y ¿qué prepararon? Y ya entonces nos sentábamos a la mesa y lo que ha sido, preparamos. Me caso con esta preciosidad de mujer. Nos invitan a un lugar y lo primero que me dice, ¿y qué vamos a llevar? ¿Qué vamos a llevar de qué? Pues nos están invitando, sí, pero no podemos llegar con las manos vacías. ¿Cómo? Sí. Oye, pues por lo menos vamos a pasar a comprar una fruta, unas manzanas, algo. No podemos llegar con las manos vacías. ¿Se da cuenta? Dos culturas diferentes. Dos cosas que, de alguna manera empezaron a hacer. Y qué bueno que hemos empezado a adquirir ciertas cosas que cuando uno las pone, ya no digo, no, es que mis papás me enseñaron así y vamos a hacer. No. Es una nueva cultura. Ya no son los Velázquez Chaboya, ya no son los Martínez Álvarez, ahora son los Velázquez Martínez, los Belmar o los Marvel. Y nada tiene que ver con Thor ni nada de eso. Bueno, a lo mejor si Dios les regala un niño, pónganle Thor. Bueno. Los Marvel, perdóname, señor, ¿cómo no está tu mami, Eriquita? ¿Para qué riamos tantito? Pero no sé si me estoy explicando. Ahora, entonces, llega un momento que uno tiene que comprender, que uno tiene que entender. Mire, por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión que mi hermana Virginia, al casarse con Armando, ¿verdad? Mi papá quería seguir ejerciendo un control sobre ella. Hasta que tu tío Carlos Paz le dijo, Miguel, pues ya sé que te vas a enojar porque conozco tu carácter. Pero te digo una cosa, con todo respeto, ya no te pertenece, ¿eh? Y es esposa de Armando.
Y al principio no lo entendemos los padres, porque queremos seguir disponiendo de. Queremos seguir, oye, esto espérame. No, ya no es mi hija. Bueno, sigue siendo mi hija, pero ya tiene esposo. Ya tiene esposa. Ya son otra familia. Aquí la entrada es a tal hora. No. Yo les agradezco que oye, sí, gracias. Pero ¿sabes qué? Y es tu esposo. Es tu esposa. Haz un favor, lleguen. Pero yo no puedo seguir ejerciendo. Ese es el problema, que muchas veces nosotros no alcanzamos a romper el cordón umbilical. Por tanto, dejará a su padre y a su madre. No es que los dejes de ver, no es que los dejes de atender, no es que dejes de ver por ellos. Déjame decirte algo, yo le doy gracias a Dios porque aún casado tuve la oportunidad de ver por mis padres, por los dos. Y Dios me dio la oportunidad de bendecirlos en mis posibilidades. Mi papá me decía, por favor, cuando me muera, no llores. No llores. Ni me vayas a visitar. Donde me dejen, ahí me dejan, porque si vas, salgo y te correteo. Eso era nada más apócrifo, el Cash Luna de Miguelito Velázquez. ¿Sabes por qué? Porque me lo has dado en vida. Entonces, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, por favor, tienes que aprender a poner un límite. Decir, ¿sabes qué, papi? ¿Sabes qué, mami? Ahora tengo una esposa. Ahora tengo un esposo. Cortar. Porque a veces no se ha dado cuenta que ahora ya no se estiliza. Yo no lo estilizo, ¿no? Cuando casi hasta le voy a cerrar para que ya vea que ya termine. Yo no estilizo, pero yo me di cuenta que en algunas ocasiones cuando enlazaban a las personas, ¿verdad? Cuando las casaban, en alguna ocasión alguien que estaba casando le dijo a ver, métase aquí, en medio del lazo. No, pues no se puede. A ver, usted métase aquí. No se puede. Pues claro que no, porque... Bueno, diciéndole, no se meta. ¿Sí? Mamacita, ya, no te metas. Ya no quieras mover tus hilos, papá, ya no quieras mover tus hilos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Aprendamos a decir, ¿sabes qué? Esto es de esta manera. Esto es de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque si no acarreamos problemas. Y no los acarreamos con los papás. ¿Con quién los acarreamos? Con la esposa. Con los hijos. Y déjeme decirle algo. Yo voy a ver a visitar a mis papás y de alguna manera pues ahí los dejo. Ahí se quedan. Pero ¿con quién convivo todos los días? ¿Con quién me duermo todos los días? Pues tenemos que aprender a cortar, ¡pum!, con ese cordón que a veces nos hace más daño que beneficiarnos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y los dos van a ser, ¿cuántos? Una sola carne. Póngase en pie, por favor, y gracias. Estamos casi por terminar ya esta parte, nada más me faltan los hijos. Ya está ahí, dicen los muchachos. Bueno, pues sobornito ahí, unas milanesitas o un molito de olla y ahí. No, yo espero que esto sea de bendición. Créame, hermano, antes de predicar, solo usted lo tengo que predicar para mí. Lo tengo que vivir yo. Lo estoy viviendo. Lo tenemos que estar viviendo. Yo le pido a Dios cada día sabiduría para
amar todavía más y más y más a esta hermosa mujer. Y si queda también, le pide a Dios sabiduría, estar llenos del Espíritu para que cada día nos amemos más y más y más. Si pudiéramos entrevistar hoy, algunas personas que han tenido la desgracia de perder al esposo o a la esposa, es una desgracia. ¿Sabe que hay muchos que ya no se levantan? He sido testigo de muchas personas que sí vivieron 25, 30, 40, 50 años unidas. Se va la esposa, se va el esposo y ya no se levanta. Tienen un servicio. Estoy hablando de gente que servía en este lugar. Sí, es mi esposa. Sí, soy su esposo. Sí, somos uno. Sí, hay un duelo. Pero más importante es Dios. Pero en lo anímico, yo creo que pesa bastante. Pesa mucho. Estar unido a una mujer, estar unido a un hombre y de repente ya no tenerlo. Me decía mi papá, no sabes, cuando Dios tuvo a bien recoger a mi mamá, dice, de veras, no sabes cuántas cosas valora uno ahora que ya no está tu madre. Hay que valorarlas ahorita que las tenemos. Ahora que lo tenemos. Cierre sus ojos. Yo le voy a invitar que ahí usted ore por su esposo. Quizá lo tiene cerca, quizá no lo tiene cerca, pero ore por su esposo, ore por su esposa. Hijos, oren por sus padres. Créanme, es una bendición grande que usted tenga la oportunidad de poder orar por sus padres. Pida por ellos. Hay muchas cosas que no entendemos, quizá porque no nos hemos casado. Pero ore por ellos. Matrimonios, oremos por nuestros matrimonios y dígale al Señor, Señor, yo como varón quiero decirle al Señor, Señor, yo quiero amarla cada día más. No quiero decirlo de palabras, quiero mostrárselo. Quiero que ella lo viva. Gracias por Betsy, Señor. Dele gracias a Dios por su esposo, por su esposa. Dele gracias a Dios, dígale gracias. Si usted está en casa y tiene la oportunidad y tiene la bendición de tener a su esposa, dígale, Señor, gracias. Muchas gracias. ¿Sabe por qué? Porque nuestras esposas y nuestros esposos son una bendición muy grande. Y yo deseo ser una bendición grande para ella. Así como Cristo lo es para la iglesia que somos nosotros, así también yo quiero ser una bendición para mi esposa. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.